Bueno, pues por no perder tiempo, que ya llevamos un poquillo, ¿verdad? Pues vamos, yo creo que podemos empezar, si os parece, con oración. Vamos a hacer la oración que el Papa Francisco hace un tiempito escribió para los cristianos perseguidos. Y bueno, pues así ya damos tiempo para los que no puedan conectar. Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre de misericordia y lleno de amor, mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu santo nombre sufren persecución y discriminación en tantos lugares del mundo. Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más difíciles de perseverar en la fe. Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. Que María, Madre del Buen Remedio, interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad. Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos aumente nuestro compromiso cristiano, que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad sepamos llevarles el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues entonces la presentación, ¿qué es lo que tenía que hacer Coldo? La presentación de la formación. Pues hablando de los 25 años de SID, si os parece, podemos esperar a que él pueda conectar, que es el que lo tiene que hacer, el que lo tiene preparado. Y entonces pues pasamos a la segunda parte, que sería finalidad del SID, naturaleza del mismo. Hacemos un poquito de historia de lo que es la organización Solidaridad Internacional Trinitaria, y vamos a comenzar diciendo que en el capítulo general extraordinario celebrado en Aritzia en 1999, en el que se presentaron los estatutos del SID, el entonces ministro general de la Orden, padre José Hernández, decía: con la satisfacción de un objetivo conseguido, presentamos los estatutos del organismo Solidaridad Internacional Trinitaria, SID. Quieren ser guía y estímulo para la acción común y en comunión de toda la orden en el campo de la redención, abierta a la colaboración de toda la familia trinitaria. En este sentido, los representantes de la familia trinitaria, reunidos en Aritzia en agosto de 1999, proponen asumir el organismo Solidaridad Internacional Trinitaria como una acción común y en comunión con toda la familia trinitaria de la Tercera Asamblea Intertrinitaria. El Santo Padre, en la audiencia del 26 de agosto de 1999, concedida a la Asamblea Trinitaria, nos decía: habéis pensado instituir un organismo internacional mediante el cual podéis intervenir más eficazmente en defensa de los perseguidos o discriminados a causa de la fe religiosa y de la fidelidad a su conciencia o a los valores del Evangelio. Esto lo decía Juan Pablo II en el mensaje a la familia trinitaria. Este proyecto nace en un momento especialmente significativo para la Orden y la familia: la celebración del 8º centenario de la fundación de la Orden y del 4º de su reforma. Es fruto del deseo de fidelidad a la propia misión caritativo-redentora. La celebración del gran jubileo del año 2000 nos invita a un renovado compromiso de liberación. Lo dice Juan Pablo II en el mensaje a la familia trinitaria del 26 de agosto
de 1999. La elaboración de estos estatutos del SID ha supuesto un esfuerzo considerable en tiempo, dedicación, confrontación de opiniones, redacción de textos, etc. En todo momento se ha buscado la mejor redacción y la eficacia en su futura puesta en práctica. La aprobación de estos estatutos por parte del Capítulo Extraordinario General de los Centenarios es ciertamente un punto de llegada, pero sobre todo es un punto de partida. En la andadura que se espera iniciar hay puestas muchas ilusiones y esperanzas. Que la Santísima Trinidad bendiga esta iniciativa que va a iniciar su marcha precisamente en el año a ella consagrado. Con las de caridad y redención, queremos hacer resplandecer entre los hombres el rostro misericordioso de Dios revelado en la encarnación de Cristo. Lo dijo Juan Pablo II el 7 de junio de 1998. La Santísima Virgen del Buen Remedio, nuestros padres Juan, Félix y Juan Bautista de la Concepción serán nuestros protectores y modelos. Que como ellos hagamos de nuestras vidas una oblación de amor para el rescate de las víctimas de toda esclavitud material o espiritual. Dicho en la misma fecha por Juan Pablo II. La Orden Trinitaria, en la celebración del 8º centenario de su presencia en el mundo, renueva su compromiso de fidelidad al propio carisma y volviendo a la vitalidad de sus raíces evangélicas expresadas en la regla aprobada por el Papa Inocencio III el 17 de diciembre de 1198. Reaviva el lema, siempre presente en el corazón de todo trinitario. Gloria tibi Trinitas et captivis libertas. Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos libertad. En un mundo en el que las personas y las naciones sufren opresión a causa de esclavitudes nuevas y antiguas, heridas en los valores fundamentales de la fe y de la justicia, los trinitarios, con la familia trinitaria, quieren recoger el anhelo de liberación y el grito de esperanza y prestar un servicio de misericordia a los perseguidos y discriminados a causa de su fe religiosa, de la fidelidad a su conciencia o a los valores del Evangelio. De la carta de Juan Pablo II a los trinitarios en junio de 1998. Declaración de la Familia Trinitaria. Madrid, 1986. Fieles a la propia misión redentora, quieren ser entre los hombres de hoy epifanía de Cristo Redentor, testigos creíbles a través de los cuales Dios actúa y revela su amor misericordioso y redentor. De la misma carta de Juan Pablo II a los trinitarios, 7 de junio de 1998. Pregunto, Coldo, ¿has podido entrar? ¿Estás ahí, Coldo? No, me ha dicho que tiene un problema grande, que no sabe lo que pasa, pero que no está pudiendo entrar, que sigamos para adelante. Vale. Pues entonces... Creo que me tocaría a mí compartir el PowerPoint sobre la situación de los cristianos perseguidos. Pues sí, si te parece, leo la Constitución y la finalidad de ella del SID. Y a continuación, pues ya puedes entrar tú con el tiempo que necesites, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, pues esta es la Constitución y finalidad. Capítulo 1 o punto 1. Con decreto del Capítulo General Extraordinario de 1999, en la celebración del 8º centenario de la fundación de la Orden Trinitaria y del 4º de la Reforma, ha sido erigido el organismo Solidaridad Internacional Trinitaria, denominado en los sucesivos artículos del presente estatuto,
el del SID. El SID, constituido en el ámbito del Secretariado General para el Apostolado, se compromete en colaboración con los otros institutos y el laicado de la familia trinitaria a la actuación del carisma trinitario en el campo específico de la liberación. Por tanto, en el espíritu de San Juan de Mata y en fidelidad a la genuina tradición trinitario-redentora, actúa en favor de quienes son reducidos a esclavitud o sufren persecución a causa de su fe religiosa, de la fidelidad a su conciencia o por la fidelidad a Cristo y a los valores del Evangelio. El SID, como organismo de solidaridad, no persigue fines de lucro. El SID actúa con medios pacíficos en el respeto a la libertad y de la dignidad de las personas. Favorece el diálogo y la tolerancia. Está abierto a la participación y colaboración con organismos no gubernamentales, ONGs, o de otras confesiones religiosas o de cualquier otro tipo que busquen los mismos objetivos. El SID ha sido instituido por la Orden de la Santísima Trinidad. Forman parte de él los institutos y el laicado de la familia trinitaria que lo soliciten. El SID reconoce en el ministro general de la Orden Trinitaria, sucesor de San Juan de Mata, su primer animador que lo preside en la caridad. Pueden asociarse también a SID otros organismos y asociaciones que, reconociéndose por espíritu y praxis en el presente estatuto, aceptan sus principios y objetivos. Solicitan por escrito al Consejo Directivo su adhesión y reciben un documento de aceptación, firmado por el Ministro General de la Orden Trinitaria. Las personas físicas presentan su petición de admisión y reciben el documento de aceptación según lo que se establece en las diversas jurisdicciones. Para sensibilizar, sostener e incentivar los propios fines y actividades, el SID fomenta un amplio movimiento de oración y de caridad redentora. Promueve la formación específica para cualificar la propia acción. Ofrece información sobre situaciones y urgencias en el campo de las nuevas esclavitudes. Programa acciones concretas de liberación según sus posibilidades y en consecuencia con sus fines. Informa diligentemente sobre cuanto se ha realizado a propósito de dichas acciones de liberación. Se sirve en modo apropiado de los medios de comunicación. Intercambia material formativo e informativo con organismos que trabajan en el campo de la liberación y con aquellos que están comprometidos en favor de los perseguidos a causa de la fe. El SID se pone bajo la protección del Santísimo Redentor, Jesús Nazareno. Su fiesta, el 23 de octubre, es Jornada Mundial de Oración, Sacrificio y Caridad Redentora. Aquí ya se han leído los estatutos, cómo funcionamos, y se ha leído un poquito la historia muy resumida de cómo se ha ido forjando esto desde hace muchísimos años. Y con mucha gente que ha dado su tiempo, su sabiduría y su querer hacer todo bien. Unos que estamos o que estáis todavía y otros que nos ayudan y nos iluminan desde el cielo. Entonces, ahora, si te parece, puedes entrar ya, Miguel, a hablar de los proyectos. No se te oye, Miguel. No. Ahora sí. Ok, creo que estoy compartiendo. Ah, vale. ¿No? Estoy compartiendo Sí, se ve. esto. Sí.
Ok, pues nada, bueno, pues yo venía a contaros un poquito la situación general de los cristianos perseguidos. A ver cómo puedo minimizar esto un poco más, porque me aparece aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, yo venía a comentaros un poquito pues, la situación internacional de los cristianos perseguidos. De acuerdo, bueno, esta es la portada. Lo que vemos aquí, me gusta siempre ponerla, es una imagen, una de las primeras imágenes que tenemos de nuestro Señor, una de las primeras representaciones. Es del siglo IV, está pintada en las catacumbas de San Marcelino y San Pedro en la Vía Lavicana en Roma y muestra al Señor entre San Pedro y San Pablo. San Pablo a la izquierda y San Pedro a la derecha. Y bajo estas tres figuras principales encontramos a cuatro mártires, Gorgonio, Pedro, Marcelino y Tiburcio, ¿no? Cuatro mártires que fueron enterrados en estas catacumbas donde eran venerados, ¿no? Y que son representados aquí señalando al Cordero de Dios en el altar celestial, ¿no? Y bueno, pues esta cita obviamente, ¿no? Recuerda, esta imagen recuerda esta cita del Apocalipsis. Estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. La información que os voy a presentar está sacada de dos fuentes principales y de otras, pero bueno, estas han sido las que más he utilizado. El informe Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se edita de forma bienal y que analiza la situación de la libertad religiosa en todos los países del mundo. Y el informe paralelo, que este es anual, de la organización Open Doors, que es una organización internacional cristiana evangélica interdenominacional que apoya a los cristianos perseguidos en más de 60 países. El mapa de libertad religiosa del último informe de ayuda a la Iglesia necesitada muestra esta situación a nivel internacional. Tenemos dos tipos de países en este mapa, países en rojo, que son los países en los que se considera que hay persecución, que ahora paso a definir, que es lo que se llama persecución, y países en naranja en los que se considera que hay discriminación. Veremos también que en este informe se ha introducido una tercera categoría de país, que son los países en color gris, los vamos a ver, que son los países que se consideran en observación, porque se está constatando bueno, pues un deterioro de la situación de la libertad religiosa en estos países. Bueno, según el informe, la libertad religiosa se viola en 61 países de los 196 del mundo, ¿no? En 28 hay persecución y en 33 hay discriminación. Y casi 4.900 millones de personas viven en países con violaciones graves o muy graves de la libertad religiosa. Desde 2021, como mínimo, en 40 países ha habido personas asesinadas o secuestradas a causa de su fe. En 36 países los autores rara vez o nunca son procesados de forma judicial. En 34 países se han atacado o dañado lugares de culto o propiedades religiosas. Y en general, los autores de los ataques contra la libertad religiosa y contra los cristianos proceden de cuatro fuentes, ¿no? Hay cuatro países en los que se da una circunstancia de nacionalismo etnorreligioso, como veremos. 21 países donde el actor ha sido el extremismo islamista y 49 países en los que se da una circunstancia de un gobierno autoritario. Pueden mezclarse, quiero decir, hay países en los que se da más de una circunstancia, ¿no? Bueno, recordamos aquí que el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla precisamente el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y bueno, traigo también aquí una cita de San Juan Pablo II en la que leemos: la dignidad humana es un valor evangélico que no puede ser despreciado sin grande ofensa al Creador. Esta dignidad es conculcada a nivel individual cuando no son debidamente tenidos en cuenta valores como la libertad, el derecho a profesar la religión, la integridad física y psíquica, el derecho a los bienes esenciales, a la vida. Está tomado del último documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita. Y bueno, pasamos a analizar
En primer lugar, en la categoría roja, como decíamos, encontrábamos 28 países en los que viven 4.030 millones de personas, que en conjunto constituyen el 51,6% de la población mundial. 13 son países africanos, región en la que la situación se ha deteriorado gravemente. Persecución implica que existe una campaña o un programa activo dirigido a exterminar, expulsar o someter a determinadas personas basándose en su adscripción a un grupo religioso, ¿no? Países donde se controla el acceso al empleo, a la educación, servicios sanitarios, se implantan sistemas de control masivos, se imponen obstáculos económicos y electorales, no se impone la ley y el orden cuando las comunidades sufren ataques de turbas locales o ataques terroristas. Quienes ejercen el poder, tanto actores estatales como no estatales, terroristas, aplican una estrategia con objetivo de eliminar la autoridad rival que encarna a la comunidad religiosa no deseada y existe impunidad institucional. En la categoría naranja, categoría que indica discriminación, nos encontramos 33 países con 853 millones de personas y la situación ha empeorado, se considera en 13 de ellos. A la discriminación se llega cuando no se controla la intolerancia. La discriminación se produce cuando hay leyes o normas que se aplican a un grupo concreto y no a todos. El distintivo de la discriminación es un cambio en la ley que consolida un trato o una diferenciación a una persona basada en el grupo, la categoría o la clase a la que pertenece, en este caso, la religión a la que pertenece. Y luego en la categoría en observación se encuentran países en los que se han verificado factores preocupantes, ¿no?, que pueden llevar a una importante degradación de la libertad de religión. El informe identifica 20 países. Esta categoría expresa la necesidad de mantenerse alerta, ya que los derechos humanos suelen desaparecer gradualmente, a pequeños pasos, sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde, ¿no? Derechos como libertad de cambiar de religión, libertad de manifestar la propia religión de forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, libertad de enseñanza, el derecho a la objeción de conciencia. En el análisis por regiones, pues bueno, comenzamos por el lugar que en estos momentos existe una preocupante situación con respecto a los cristianos, que es lo que se llama el cinturón del Sahel, que podemos ver ahí. Esto es una región de frontera. Ha ocurrido que diferentes grupos terroristas que estaban en la zona de Irak y de Siria durante el establecimiento del llamado Estado Islámico. Tras la derrota de este, se han desplazado a esta zona y se están dedicando a desestabilizar, obviamente, con acciones terribles, o asesinatos masivos o desplazamientos masivos de la población. Se están dedicando a desestabilizar todos estos países que son, como digo, países frontera entre África subsahariana y el África árabe. Y lugares donde antes existía una coexistencia pacífica, pues están viendo cómo se está deteriorando las condiciones de esta coexistencia muy gravemente, ¿no? En este caso, la zona esta, el cinturón de Sahel y Somalia, representó el 70% de los sucesos violentos registrados en África en 2022. En 2021 hubo 4.307 muertes, en 2022 7.220. Un poco más por países, la situación en Burkina Faso. Solo en 2022 3.600 muertos en ataques de grupos islamistas. Según el obispo católico Laurent Daviré, el país ha sido atacado. El Islam de los grupos armados no es el Islam de nuestros hermanos, ¿no?, comenta. También, bueno, la situación comenzó a deteriorarse alrededor de Pentecostés de 2022 y ha habido desplazamientos masivos. Si la gente se niega a convertirse al Islam, se les obliga a marcharse, pero como las carreteras están bloqueadas, se les deja vagar por el bosque sin posesiones y muchos han muerto por falta de alimentos. En 2023 y 2024, aunque la violencia ha disminuido, la situación de los desplazados que han huido de sus tierras sigue siendo muy precaria. La situación en Mali, hay una creciente influencia en áreas remotas de organizaciones de inspiración islamista. Caritas afirma que dichas organizaciones han cerrado escuelas y han prohibido el alcohol, carne de cerdo, obligado a las mujeres de todas las religiones a llevar velo. 8 ataques documentados entre enero y junio de 2022, con cientos de civiles muertos y decenas de miles se han visto obligados a ello.
Nigeria, aumento de ataques violentos, es el país donde hay la situación es más grave. Se constatan más de 50.000 cristianos han sido asesinados desde el año 2009. En el mismo periodo fueron incendiadas 18.000 iglesias cristianas y 2.200 escuelas cristianas. En 2023, más de 1.000 cristianos asesinados y de 700 secuestros. 4 cristianos en 2 aldeas del norte de Nigeria fueron asesinadas por atacantes fuertemente armados este año, el lunes de Pascua. Y alrededor de 5 millones de cristianos han sido desplazados y forzados a vivir en campos de personas desplazadas internamente dentro de Nigeria o en campos de países fronterizos. La situación en Camerún. Entre las diversas tradiciones se reconoce que la comunidad cristiana es la más atacada. Olas de ataques desplazan a nativos católicos en el centro de Camerún. Un sacerdote católico y 3 maestros católicos en el suroeste se están recuperando de heridas de bala tras un ataque el día 26 de septiembre de 2023. Eso eran las ruinas de un ataque de febrero. La situación en Níger, severa presión de los grupos islamistas islámicos, incluido el Estado Islámico. A mediados de agosto del año pasado, uno de estos grupos militares irrumpió en 2 iglesias y les comunicó directamente que se prohibían los actos de culto cristiano en esta zona. Y después los hombres armados ordenaron a los cristianos que se arrodillaran y uno de los yihadistas tomó su látigo y les dijo que los iba a golpear porque no cumplían con la prohibición del culto cristiano. En total, 14 hombres y 3 mujeres fueron golpeados. Respetaron a las mujeres embarazadas y a los niños. En Somalia, Al-Shabaab controla amplias franjas del territorio. Existe una prohibición de todo tipo de medios de comunicación, de entretenimiento, fumar, otros comportamientos considerados no islámicos, como afeitarse la barba. El reducido número de creyentes musulmanes son en su mayoría cristianos, conversos del Islam. La conversión se considera una traición a la familia y a la comunidad, y los imames declaran que no hay sitio, públicamente lo declaran, que no hay sitio para el cristianismo en Somalia. Presuntos extremistas islámicos de Al-Shabaab mataron a 6 hombres cristianos el viernes 29 de marzo de este. En Mozambique, la situación pues también. Un grupo de al menos 11 cristianos fue masacrado el 15 de septiembre de 2023. El 4 de enero de 2024, el Estado Islámico de Mozambique lanzó una campaña contra los cristianos llamada "Y mátalos donde quiera que los encuentres". En una semana se llevaron a cabo 8 operaciones, según esta campaña, contra cristianos en la provincia de Cabo Delgado, al norte, y resultaron en el asesinato de 10 cristianos y el incendio de más de 200 casas. El 12 de febrero los muertos ya han ascendido a 22, incluida una decapitación de este. También se ha informado de un secuestro y 237 casas, 5 iglesias, un hospital y una escuela cristiana quemadas. En la República Democrática del Congo, más de 100 asesinados en 2023. El 3 de abril, al menos 11 personas murieron y alrededor de 15 fueron secuestradas en el noroeste del país durante un ataque de las fuerzas democráticas aliadas, un grupo rebelde con lazos con el Estado Islámico. Los rebeldes atacaron un centro de salud, tiendas y viviendas de la localidad de Mangina, una localidad obviamente cristiana. Bueno, y ya pasamos a la zona ya del norte de la parte subsahariana, a la zona de Oriente y Medio y norte de África. Bueno, en este caso, pues traemos aquí la situación de Pakistán. Como podemos ver en esta fotografía, pues dicen claramente que no se quemen las iglesias. Son cristianos protestando contra la quema de iglesias sistemáticas. Y aquí también en Pakistán se enfrentan a la situación de los secuestros de niñas. Se les secuestra a niñas, esas niñas después son violadas y obligadas a casarse con un musulmán y forzada a convertirse para poder casarse con él. Y la situación es que una vez que es casada, los padres ya no la pueden recuperar. Y luego las leyes contra la blasfemia, que violan los derechos de hindúes, cristianos y musulmanes chiíes, con turbas que cometen ataques extrajudiciales, una educación cada vez más islamocéntrica, exacerbada por el reciente currículo nacional único que contribuye a la discriminación y a las actitudes negativas hacia los miembros de las minorías religiosas. Pakistán es persecución, Irak con otro color, el color que del país identifica
la situación. La mayoría de los que hemos visto antes han sido de persecución. Aquí en Irak se considera que es una situación de discriminación en estos momentos. Avances positivos de reconocimiento a los cristianos, aunque todavía lejos de promover el retorno de los que abandonaron el país por causa del Estado Islámico. Y bueno, concretamente en este país se ha dado la circunstancia de que el gobierno le ha retirado el reconocimiento al patriarca de la Iglesia Católica Caldea, de su título como patriarca, lo que le ha obligado a exiliarse. En Líbano, este es el patriarca maronita de cara a Butros al-Rai, celebrando misa en agosto de 2023. En Líbano es un país, el único de la zona que se considera en observación solamente, y hay un aumento del exilio de cristianos por motivos principalmente económicos, y luego tenemos por la situación en Arabia Saudí, Argelia, Marruecos, Libia o Yemen, discriminación social hacia los conversos y recurrentes denuncias de hostigamiento. La situación en Asia, Asia continental y Asia insular es la siguiente. En China, el gobierno continúa con la campaña de sinización, en rojo, se considera persecución, de todos los aspectos culturales y étnicos de la sociedad china, incluyendo los religiosos. A partir del 1 de septiembre, nuevas normas, toda la actividad religiosa tendrá que ser supervisada por el Estado para garantizar que las iglesias y los lugares de culto apoyan el liderazgo del Partido Comunista Chino. Y se retiran todo tipo de símbolos religiosos de las fachadas. No se permiten, como se puede ver aquí, se está retirando una cruz, no se permiten exhibir símbolos religiosos al aire. En la India, aquí vemos este cartel, otra protesta, en la que han hecho un juego de palabras con cristianos y indios, ¿no? Christindian. En la India existe una consolidación de las leyes anticonversión en 12 estados del país que penalizan la conversión a otra religión que no sea la hindú. Aumento de los ataques contra cristianos, más de 700 denuncias en 2023 y desde enero hasta el 15 de marzo de 2024 se han contabilizado un total de 161 incidentes. El 3 de mayo de 2023, las tensiones entre la tribu mayoritariamente cristiana Kuki y el pueblo mayoritariamente hindú Meitei en el estado de Manipur desembocaron en violencia. Los disturbios provocaron la quema de más de 200 iglesias y la muerte de 60 creyentes. Y la situación en Nepal, por desgracia, comienza a imitar la India. Sí. Bueno, en Vietnam existen dos tribus de cristianos, mayoritariamente los Hmong y los Montañar, que siguen sufriendo discriminación por parte del sistema. Los cristianos de Laos también se enfrentan a ataques de turbas y exigencias de las autoridades de que denuncien su fe y sufren graves consecuencias si se niegan. En Myanmar, desde 2021, se han destruido unas 150 iglesias y edificios religiosos en un intento por parte del gobierno surgido tras un golpe de Estado de afianzar la cultura tradicional basada en el budismo. Y ahora Malasia y Filipinas. Malasia con persecución, Filipinas en observación. En Malasia, la población de etnia malaya, que representa casi el 70% de los ciudadanos, tiene prohibida la conversión a otra religión. Los no malayos son libres. Persiste una considerable intolerancia religiosa contra los grupos religiosos minoritarios y los cristianos siguen sufriendo persecución, últimamente a causa de la reaparición en Internet de un popular libro contra los cristianos llamado Exponiendo la Agenda Cristiana, que se dedica a decir que los cristianos quieren erradicar la cultura tradicional de Malasia. En Filipinas, la situación más grave es que una bomba detonó el domingo 3 de diciembre de 2023 en la Universidad Estatal. Era el primer domingo de Adviento. Decenas de miles participaban en la Santa Misa y la explosión se cobró la vida de 4 fieles, 2 de ellos estudiantes católicos. Más de 40 personas resultaron heridas y el atentado fue reivindicado por un grupo afiliado al Estado Islámico. Y ya dentro de lo que ya nos toca más de cerca, los países de la OSCE, pues podemos ver que ha habido un aumento de los delitos de odio anticristianos, que se han manifestado en forma de ataques contra líderes religiosos y fieles o de vandalismo y profanación de lugares de culto. Se han producido en varios países europeos tradicionalmente cristianos como Francia, España y Austria. Francia quedó conmocionada en agosto de 2021 por el asesinato de un sacerdote católico. En enero de 2023, si recordáis, un sacristán fue apuñalado en Algeciras.
En España los delitos de odio se cuentan agresiones violentas contra personas religiosas y fieles, pintadas insultantes, decapitación de estatuas católicas, incendio de una iglesia. Uno de los ámbitos en los que se está incrementando la tensión es la complicada interacción entre la lucha contra el discurso, a menudo denominado del odio, dirigido a degradar, marginar o poner en peligro a grupos de personas por las características que los identifican, y la censura o el castigo a lo que tradicionalmente se consideraría libertad de expresión. Parte del problema radica en la definición vaga de lo que se entiende por incitación al odio, ¿no? Hay un caso, el caso de la exministra de Interior irlandesa, que ella dijo que consideraba que la homosexualidad era un desorden moral y está siendo juzgada por delito de odio en su país. Cuando las autoridades regulan el lenguaje para satisfacer el sentimiento popular, se plantea un desafío aún mayor a la libertad religiosa o de conciencia. El tema del aborto en los países de la OSCE es línea de frente. En Suecia, dos matronas perdieron el juicio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que se les hubiera negado el puesto de matrona por su objeción de conciencia al aborto. En el Reino Unido y España ha aumentado la legislación sobre zonas de seguridad en torno a las clínicas abortistas y está prohibido manifestarse de forma pacífica, asesorar en la acera, rezar en silencio. Esta mujer, Isabel, se llama Isabel Vaughan Spruce y ha sido arrestada 2 veces por rezar en silencio cerca de una clínica abortista en el Reino Unido. Y directamente se la detiene porque le preguntan, ¿qué hace usted ahí? Y dice, rezar. Y como la ley dice que está prohibido rezar, la tienen que detener. Si dijera, pues estoy pensando en lo que quiero, pues no la podrían detener, pero como dice que está rezando, se la lleva. Y bueno, la situación en Iberoamérica y el Caribe. También en Iberoamérica el respeto por las religiones y en el seno de ciertos contextos culturales ha cambiado en los últimos años, ha empeorado. Las perspectivas son positivas solo en 2 países, Ecuador y Uruguay. Han sido asesinados decenas de miembros del clero en Bolivia, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. El 21 de mayo del año pasado, al término de la misa dominical, el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, se salvó de un intento de asesinato por parte de un hombre de 80 años que le intentó acuchillar. La situación en Nicaragua, esto es la catedral de Managua, un incendio que sufrió. Bueno, pues ya conocemos, ¿verdad? La situación en Nicaragua. Se registraron 396 ataques contra la Iglesia Católica solo en 2022. Cierres de emisoras, televisiones, universidades, no se han renovado los visados de multitud de sacerdotes y consagrados, vandalismo y prohibición de celebraciones religiosas en espacios públicos. Y ya dentro, por traer a colación los proyectos del SIT, no sé si vamos a hablar después de esto, Ángela, o lo Sí, presento yo. todavía tenemos tiempito, puedes Ah, hablar vale, de de proyectos, acuerdo, sí. de acuerdo. Bueno, primero yo creo que hacer un reconocimiento. Esta fotografía es la portada del número 2 de la revista y nos la hicieron las hermanas de Suesa. Y siempre me ha parecido una absoluta preciosidad, una fotografía maravillosa que nos hicieron y me gusta reconocerlo y decirlo porque me encanta. Y bueno, pues tenemos el proyecto Víveres en estos momentos. Es un proyecto de atención a desplazados de Burkina Faso. El padre Wenceslas, de una parroquia de la diócesis de Gouya, atiende a varios desplazados a su zona y entonces presentó, la parroquia es Nuestra Señora de la Liberación en Burkina Faso, y presentó un proyecto Víveres pues, para que se le pudiera facilitar alimentos, medicinas. La posibilidad también desea establecer un centro médico para los desplazados internos, ¿no? Otro proyecto que está llevando adelante el SIT en estos momentos es el proyecto de las chicas del té en la India. En el noroeste de la India ha habido un aumento significativo de la violencia anticristiana impulsada por los grupos nacionalistas, como comentábamos. Los trinitarios que trabajan en Assam desde 2008 ayudan a las tribus del té, en una comunidad marginada y explotada, a través de proyectos de educación y capacitación para niñas en sastrería, y se han apoyado también a las chicas de esta tribu para completar su educación a través del Instituto Nacional de Enseñanza Abierta.
También se ayuda a cristianos en Alepo, que a la situación producida por el Estado Islámico pues, hay que añadir la situación del terremoto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación, el padre Hugo Fabián Alaniz atiende a las familias de esa zona y bueno, pues se les ayuda para que puedan eh, coger cupones para adquirir productos básicos, alimentos, etcétera, etcétera. Y un último apunte espiritual, si me permitís, del ecumenismo de la sangre. El 3 de julio de 2015, el Papa Francisco recordó en un nuevo discurso en la Plaza de San Pedro a dos mártires contemporáneos del siglo XX, uno católico y otro luterano, que murieron juntos en Hamburgo durante el régimen nazi por predicar a jóvenes. Subrayó la importancia de la unidad entre cristianos en tiempos de persecución y promovió el llamado ecumenismo de la sangre, ¿no? Ya Juan Pablo II, en 1992, hablando sobre los mártires de la Iglesia durante el pasado siglo, decía: sabemos que la Iglesia nace de la cosecha de esta siembra evangélica. Sanguis martyrum semen Christianorum. ¿No debería este antiguo principio eclesial convertirse también al final del segundo milenio y el principio del siguiente, ¿verdad? En una de las señales fundamentales en ese camino de acercamiento y de unificación de los cristianos en el que la Iglesia inició con el Concilio Vaticano II? Los esfuerzos ecuménicos posteriores al Concilio Vaticano II han dado inconmensurables frutos de gracia y, por resumir, sobre todo, el Sínodo sobre la Sinodalidad del año pasado ha querido avanzar y ha propuesto una conmemoración común del 17º centenario del Concilio de Nicea, buscar una fecha común para la Pascua, la invitación de más delegados fraternos y la convocatoria de un sínodo ecuménico sobre la visión común de la Iglesia y la compilación de un martirologio ecuménico, de un martirologio de los cristianos de todas las iglesias. La visita del Papa Copto, Tahuadro II, a Roma, el mayo del año pasado, perdón, de 2023, es un ejemplo de este camino emprendido por la Iglesia. En esa reunión, el 11 de mayo, el Papa Francisco y el Papa Tahuadro II rezaron juntos por los 21 mártires coptos que fueron asesinados en una playa de Libia en el año 2015, ¿no? Y el Papa Francisco anunció que esos 21 mártires van a ser incluidos en el martirologio romano. De hecho, ya se celebró hace 3 semanas la primera festividad en Vaticano por estos mártires coptos. Estos mártires ya habían sido incorporados al sinasario copto, que es como el martirologio romano, 6 días después de publicarse sus muertes. En el mismo acto, el Papa Francisco además entregó parte de las reliquias de la mártir del siglo IV, Santa Catalina de Alejandría, patrona de Jaén, por cierto. Su Santidad, Tahuadro II, Papa de Alejandría y Patriarca de la Sede de San Marcos, celebró la Divina Liturgia el 14, 3 días después de este momento, con el Papa. Esta es una fotografía de ese acto y este es el momento en el que el Papa Tahuadros entrega al Papa Francisco las reliquias de los mártires coptos de la playa de Lima. Muchas gracias. Está. Muy bien. Pues ahora ya tras esta información que hemos recibido de unas cosas y de otras, todo concerniente al SID, pues yo creo que podemos pasar ya al turno de preguntas o lo que cada uno quiera decir. Bueno, a mí, Miguel, me ha llamado la atención el tema de que al principio hablabas de los ataques, claro, me imagino que es por parte del Estado Islámico, incluso a gente del Islam. O sea, incluso entre ellos también masacran a personas como hacen con el resto. Sí, sí. O sea, los terroristas islámicos atacan también a los islamistas moderados. Sí, sí, sí. Se verifica también ataques, no solamente a los cristianos,
sino también a todos aquellos que consideran que no manifiestan la religión islámica como ellos la conciben. Pero bueno, obviamente para ellos los cristianos son un objetivo prioritario. Si alguien tiene alguna pregunta más, yo intentaré responder lo que pueda. Y aunque no me veis, Soreli, desde León, agradecer la exposición y el trabajo, Miguel, interesantísimo. Desde luego aporta unos datos escalofriantes, muy motivador para seguir trabajando por la libertad, desde lo que es el carisma. Gracias. Gracias, Thierry. Yo también dar las gracias porque has hecho un trabajo inmenso para recopilar todos esos datos y todo. Muy interesante. Muchas gracias, Miguel. A ti. No sé quién me ha hablado, perdón. Espera. ¿Eh? Ah, hola, hola. Hola, Ana Luisa. Luisa. Hola, Luisa. Ana Luisa. Ok. Nada, gracias a ti. Es que estoy viendo, o sea, estoy compartiendo, ¿no? La última imagen. Es que no sé cómo dejar de compartir. Estoy peleándome. Se ve la última imagen de la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, con el Ah, Papa. vale. Pues ahí lo dejo. Nadie tiene nada que decir, nadie más. Bueno, a mí se me ocurriría preguntarle qué protocolos se siguen cuando hay estos ataques indiscriminados y si se puede, no sé, eludir de alguna manera esas muertes. Bueno, No a sé. ver, la situación es por países, quiero decir, o sea, cada país tiene su situación y su protocolo. Por ejemplo, en Pakistán te puedo decir que el acceso, o sea, primero las iglesias, los lugares de culto están súper vallados, o sea, tienen rodeados unos muros inmensos, lo más gruesos posibles, precisamente para que funcionen Sí, para en evitar los caso de ataques, que sí. exista una bomba, etcétera, etcétera. Y también entrar en las iglesias conlleva pues, pasar por detectores en muchos casos, cuando se puede y cuando hay disponibilidad económica para instalarlos, etcétera, etcétera. Es decir, se intenta prevenir los ataques como se puede. Y luego, como comentaba en la exposición, estos ataques en India se denuncian todos, pero hay muchísima impunidad institucional. O sea, no se persiguen, no sé, muchos países realmente no se preocupan de investigar la situación. En India es quizás, por desgracia, uno de los ejemplos más claros que prácticamente todos los ataques quedan impunes. Muy difícil combatir estas situaciones. Sí. Bueno, pues muchas gracias. No, Gracias. un pequeño apunte, Gracias por la exposición. esto Gracias ya por la exposición, me ha parecido estupenda, pero vamos, te quedas desencantado de tanta muerte, de tanto desastre. Sí, bueno, un pequeño apunte. Esto ya no es una cuestión oficial, quiero decir, pero bueno, yo Sí. una vez hablé con un encargado de diálogo y convivencia en un país africano que precisamente tenía la misión de testar, ¿no? Hasta qué punto los grupos islámicos de una zona del país bueno, pues se sentían mal, se sentían marginados y sobre todo pues ver las posibilidades de que acabasen tomando las armas y quizás pues intentar hacer un ataque de Estado. Concretamente en este país fue justo lo que ocurrió, ¿no?
Y me contó, y esto, insisto, es un apunte personal, me contó que lo que le dijeron estos grupos es, bueno, no recuerdo exactamente la frase, pero uno de los motivos por que encendía quizás su ira contra los cristianos, y más que su ira, su envidia, que su ira era hasta cierto punto consecuencia de su envidia, era precisamente que las zonas cristianas tenían consultorios médicos, tenían orfanatos, tenían no sé qué, por la acción de la Iglesia Católica. O sea, y esto me lo contó, como os digo, esto un apunte personal, pero una persona que trabaja para la ONU. O sea, y esto sirva como homenaje pequeñísimo, precisamente, ¿verdad? Para todos los hermanos y hermanas que están en África, ¿no? Haciendo una labor tan increíble. Pero es triste ¿no? Pues que esta sea su reacción, ¿no? Ante precisamente la presencia de la Iglesia y del bien que hace, les producía esta ira. Miguel, Buenas tardes, Miguel. Una pregunta, si es posible, desde Alcorcón. Mira, Dime. soy Pedro de Hola, Alcorcón. hola, En Pedro, ¿qué torno tal? al tema de la concienciación sobre el tema de la persecución a los cristianos, sin duda el conocimiento y el desconocimiento de la misma, pues tiene un papel fundamental. Y probablemente el motor de ese conocimiento y ese desconocimiento sean los medios de comunicación. ¿Existe algún estudio sobre el particular, a nivel estadístico incluso, ¿no? Que contemple y que estudie cómo los medios de comunicación dan conocimiento o simplemente silencian el tema de los asesinatos a los cristianos en el mundo, y que haga una valoración en función de ello, de la responsabilidad que los medios de comunicación, no solo españoles, por supuesto, tienen en el hecho de que estas muertes sean muertes en general, silenciadas para la población, y que probablemente explica mucho la capacidad de llamada que tienen actos como este, cuantitativamente hablando, ¿no? A ver, bueno, lo que tienen todas las organizaciones que se encargan de hacer estos estudios, efectivamente, es esa sensación. O sea, esa sensación de que esto no llega a los medios de comunicación en Occidente en la medida que debería llegar. O sea, pero estudios sistemáticos de hasta qué punto hay una actitud de discriminación hacia este tipo de noticias, yo no tengo constancia. ¿No? Pero desde luego todas, o sea, sí que estas organizaciones hacen mucho hincapié precisamente en eso, ¿no? Bueno, pues a través de la información, de estos informes, etcétera, etcétera, es prácticamente la única forma en la que muchas personas se enteran de esta situación en el mundo. Así que, pues sí, Gracias. soy Sergio, Miguel. nada. Mira, Hola, quería Sergio, ¿qué también tal? comentarte algo. Aquí estoy con el padre Paco. Hola, padre Eh, Paco. ¿Cómo podemos nosotros colaborar? Y también reconocer la labor, bueno, algo has dicho, pero reconocer la labor que se hace en algunas parroquias, colegios, el de Alcorcón, por ejemplo, y en el mundo de las cofradías, que estuviste en el último encuentro nacional que hubo en Jaén, y también nos hablaste de este tema, y aquí hay un cofrade de Jaén también que nos está escuchando, que nos está siguiendo, pues lo planteaste. Y algunas de las hermandades, en su búsqueda de vivir profundamente su identidad trinitaria, pues se han puesto en contacto con el CID y han asumido el proyecto este de las niñas del té. En India, por ejemplo, creo que están colaborando. Entonces, creo que son estímulos para que nos sensibilicemos y colaboremos y eso, como concretamente cada uno de nuestras fraternidades, de nuestra parroquia, nuestro colegio, nuestra hermandad, podemos colaborar. Bueno, pues lo primero, obviamente, divulgar, como bien ha dicho Pedro, efectivamente, divulgar esta información. Yo, por ejemplo, esto lo puedo compartir sin ningún tipo de problema, y entonces, pues los encargados pastorales que puedan en sus respectivas parroquias,
concienciar sobre toda esta situación tan compleja y, por desgracia, tan extensa, ¿no?, en el mundo, hacia los cristianos, hacia la fe cristiana en tantas partes, ¿no? Y luego, obviamente, pues el SIT lleva adelante estos proyectos que hemos descrito y los que van surgiendo en función de las necesidades y de la disponibilidad económica. Y en la revista, en el boletín, aparecen las diferentes formas para poder colaborar con el SIT. No sé si podríamos compartir alguna aquí en pantalla. Manoli, no sé si tienes por ahí, a lo mejor podrías compartir. No, no tengo nada preparado, pero Espera, yo bueno, creo que... en las revistas se mandan normalmente, vamos, vienen de todas, incluso si, no sé, se pueden poner en redes sociales o ahora Marco hizo un grupo, un canal de WhatsApp de SIT España, que también os podéis unir a él y ahí se va subiendo toda la información que vamos teniendo. Pero ahora mismo no tengo nada preparado como para poder ponerlo en pantalla, pero vamos, que si queréis, lo que sí puedo poner es la dirección de email del SIT y si escribís ahí y pedís cualquier tipo de información, se os da. Lo pongo donde está aquí el chat. A ver si... No he conseguido dejar de compartir, pero voy a ver si puedo cambiar qué es lo que comparto. Estoy luchando. Es que me desaparece algo. Yo supongo que estará en la otra pantalla, entonces. A ver. La pantalla, mi pantalla de compartir está en el otro lado, quizás. ¿Puede ser? ¿Os aparece a vosotros cuando hago algo o no? Sí. No se mueve, ¿no? Está así. O sea, aparece lo de antes. Pues que no sé No aparece no sé nada. dónde Hay se me ha escondido. una imagen fija. No sé dónde se me ha no sé dónde se me ha escondido la pantalla de compartir. A ver, vamos a ver si averiguo dónde está. No. En la parte de Pues abajo, toque, y ahí debe de estar sí, pero no me sale. Ahora, vale, por fin. A ver, voy a abrir esto así. Yo pienso también que como esto ha sido grabado, esta grabación también nos puede ser útil para difundirla, porque es un buen trabajo. Sí. De eso se trata, lo de grabar las sesiones que tenemos, luego difundirlas, no solamente con los que ya lo hemos visto, que también para que luego cada uno vaya difundiendo a personas que conocen y que están interesados en conocer nuestro carisma y colaborar. Nos encantaría que lo pasen a Perú porque no hemos podido entrar, teníamos el código mal. Bueno, os estoy compartiendo lo que aparece siempre en la última página de los boletines. No estás En compartiendo, Miguel. Ah, ¿no? Se ha Pues quedado en la última, se ha quedado en la última diapositiva de la presentación. es que ya te digo que esto me está... Manoli, jugando con... en el chat se ha puesto ahí el correo electrónico, el SIT, InfoSIT. A ver si consigo compartir esto. Bueno, María Luis. ¿Ahora lo veis? Sí. Sí, ahora Ahora sí. se ha cambiado. Menos mal. Voy a quitar todo esto. Voy a ampliar. Aquí, pues bueno, aquí tenemos... ¿Pero qué nos ha puesto, Miguel? Porque No, esto es la vemos... última página, digo, en los boletines, siempre en la última página se encuentra... No vemos la última página, no sé lo que nos estás enseñando. Se ve la Sagrada Familia. ¿Es la Sagrada Familia o qué? Vale, no, Sí. esto es que esto es La Sagrada terrible. Familia. Vale, no, entonces, bien, espera.
Vamos a hacer lo siguiente. Quiero Ahora tiene que estar Ahora sí, apareciendo ahora por sí, ahí. sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Pero Aquí. quiero decir que en el último número no está en la última página. Quiero decir que hay que mirar la revista, hay que leerla. Mira. Y aquí está mira, yo lo pongo aquí, yo creo que se ve, ¿eh? Y no es la última página. La última página, fíjate, luego todavía quedan 1, 2, 3 y 4 páginas hasta que se acaba la revista. Lo digo por si alguien va directamente buscándolo, como antes se ponía la última y esta vez se ha puesto 4 antes. Perdona, Pero... Ángela, yo creo que te estás equivocando de revista. La revista de Siete España siempre ha ido en la penúltima hoja. Sí, bueno, Y en en el la última interior. hoja, y en la última hoja va la información. A ver si te estás equivocando con la de ¿No es Trinidad. esta? Es que esa no es la del SIT, esa es la de Verdad, Trinidad esta es Integración. verdad. Es verdad, vale, pero es que mira, Vale, aquí la también orden. viene. Bueno, viene para la revista, calla, que se me he hecho Ah. lío con la una y con la otra. Sí. Bueno, pues aquí tenemos la cuestión que hay que buscar y hay que intentar y promover que haya personas que se solidaricen también con este tema y que hagan su aportación a través de esto. No sé yo si nos están diciendo que no tenemos que... ¿No veis algo que interfiere? No. Bájalo más, bájalo más. A ver, salir. Eso del directo, ya sabemos. Esta es la última página, o sea, la contraportada, y viene justo en la interior. O sea, aparecería así. Y aquí abajo, amplío. Aparece InfoSuite Trinitaria y luego la cuenta en la que se puede colaborar. Está mejor. Bueno. Parar, a ver si ya me vuelve todo a su sitio. Hemos visto, ¿no? No, esto. Bueno, gracias. Vale. ¿Hemos visto? ¿O lo vuelvo a compartir? Sí, se ha visto muy bien, sí. Sí, yo sí lo he visto, sí. Hemos podido tomar foto. Vale, pero un segundo, espera, vuelvo a compartir. Esto. Aquí. Bueno, Luis. Aquí. Estos. Ahora estoy compartiéndolo. No, No se ve, se te ve. A ver, ahora sí. ahora. Ahora ya está. Ya me he enterado cómo funciona esto por fin. Ahora ya puedo hacer de todo lo que quiero. Vale. Ahora que mejor. ¿Ya lo hemos tomado todos?
Todos los En que- caso de América, nos tienen que dar el número del IBAN para poder pasarlo. Nosotros no usamos IBAN, usamos código SWIFT.